Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, tarde de miércoles 20 de noviembre y el IBEX, vamos a ver cómo ha ido hoy el IBEX hemos salvado por los pelos en 9.200, ahora lo van a ver con, pues una pequeña merma del 0,37%, 9.225 al cierre, eso sí, en negativo y con una variedad, y es que, en la sesión de hoy los bancos se salvan, o la mayor parte de ellos se salvan, y las perjudicadas en el día de hoy son las inmobiliarias. Luego lo vamos a ver con mayor detalle. Vamos con las tres compañías que hoy han subido más, que son la tecnológica Cellnex, que aumenta 2,87% y al cierre marca 37,95%, Acerinox, que hoy gana un 1,27% y cierra en 9,71%, y Banco Sabadell, lo que les decía, hoy los bancos no sufren o sufren menos, 0,95% arriba y cierre en 1 pelado. Vamos con las tres compañías que más bajan en el día de hoy. La papelera y empresa de celulosa ENCE, que baja 4,87% y al cierre marca 3,63%. Merlin Properties, aquí vienen las inmobiliarias, 2,31%, al cierre 13,10%. Y Colonial, otra inmobiliaria, es la tercera en pérdidas hoy, 2,02% abajo y cierre en 11,66%. Respecto a los fundamentales de la economía española, no hay cambios. En términos de aportación al Producto Interior Bruto, estamos en porcentajes trimestrales del 0,4%. En términos de inflación, con los últimos datos de octubre, estamos en crecimiento de los precios 0,1%. El desempleo, con la última EPA de octubre, 3.214.400 desempleados. Y el Euribor, que va, en su mundo, 12 meses de promedio, en un interés negativo del 0,266%. Una maravilla. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX salva los 9.200 ante los nuevos roces entre Estados Unidos y China, con esa novedad de que hoy no sufren los bancos, hoy sufren las inmobiliarias. Por cierto, una buena noticia en materias primas. El petróleo ve peligrar en su caída de precios la barrera de los $60. Menos mal que algunas noticias no son tan malas. Bruselas y los presupuestos españoles. La Unión Europea acaba de advertir a España de que corre peligro de incumplir los objetivos de reducción de déficit y de deuda para 2020. La Unión Europea pide al gobierno de Pedro Sánchez un ajuste de 8.500 millones. ¿Hay margen para ese ajuste? No lo hay. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno en funciones, estudiando coaliciones, ya lo saben. Ayer nos apareció una nota a los empresarios de Nadia Calviño diciendo tranquilos que seremos moderados. Hoy es Pedro Sánchez el que ha acudido a una reunión de empresas familiares europeas en las que ha venido a decir, hombre, nosotros que les queremos tanto y que los valoramos tanto. Escuchamos a Pedro Sánchez. Las empresas necesitan certidumbre, como he dicho antes, para tomar decisiones. Necesitan estabilidad para hacer inversiones y necesitan reformas para que nuestra economía esté adaptada a los nuevos tiempos. Y como presidente sé lo importante que es, además, la continuidad del trabajo. Sé el valor que ustedes conceden a la palabra legado, a la perseverancia con la que se construyen grandes empresas. Hablamos también de ese rastro de generaciones que han sabido levantar, transformar y mantener las empresas que nos dan la riqueza y que cambian nuestra forma de vida. Créanme que comparto su visión y que tengo el convencimiento de que el avance político solo vendrá de la mano del avance económico y social. Bueno, no sé qué pensará de estas declaraciones Pablo Iglesias, lo que sí sé es que le parecerá muy bien y muy interesante esta nota del Banco de España en la que estima en 65.725 millones de euros el coste de las ayudas que en su día se dieron a la banca. Y ya en nombre concreto de empresas tenemos que hablar hoy de Cellnex porque lidera las subidas del IBEX con el respaldo de Credit Suisse. Y cómo no, tenemos que hablar un día más del caso Villarejo, que, por un lado tenemos al abogado del BBVA que declara como investigado en la causa. Este ha dicho lo que fuera en secreto ante el juez, pero no se ha acogido a su derecho a no declarar como otros del BBVA que fueron llamados ayer a este mismo juzgado de la Audiencia Nacional. En el mismo rango de preocupación de Villarejo, pero que tenga en cuenta a Iberdrola, tenemos a ese consejero de los Albertos en ACS que fue dimisionado por sus revelaciones que tienen que ver con las inversiones de Florentino Pérez en otros países, en Suiza. Bueno, este parece ser la fuente que nutrió a Villarejo de esos conocimientos y hoy han aparecido unas
conversaciones grabadas por Villarejo al hombre de seguridad de Iberdrola, que son bastante escandalosas y que permiten augurar que esto del caso Villarejo va a ser la gran fuente de preocupación del IBEX en los próximos meses. Hay que hablar también, y ya fuera del caso Villarejo, de la OPA sobre bolsas y mercados españoles. Los analistas opinan que la oferta puede llegar a alcanzar los 43 euros por título. Luego veremos qué dicen nuestros invitados esta tarde. Y un juez ha hecho mella en Ryanair porque dice que es un abuso eso de cobrar por el equipaje de cabina, lo cual pues viene a ser un inconveniente para las compañías aéreas de low cost, claro está. La construcción, por último, en nuestro sumario, la construcción ha bajado un 10%, se desploma el ladrillo y la economía española o la construcción en España es uno de los lugares en Europa más resentidos por esa bajada. Y así más paso a presentarles a nuestros invitados esta tarde. Don Miguel Momovela, XTV, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Doña Sara Carbonell, muy buenas tardes, directora general de CMC Markets. ¿Qué les ha parecido la sesión en el día de hoy, don Miguel? Bueno, pues un cierre ahí, como bien has dicho, por encima de los 9.200, que es una barrera psicológica, trabajando ahí por recuperar la de los 9.250 y en un escenario más optimista la de los 9.300, que ahora mismo se ve muy lejos por los últimos acontecimientos. Claro. Ahora, novedoso es que hoy los que pinchan no son los bancos, los que pinchan hoy son las inmobiliarias, ¿no le parece? Efectivamente, tanto Merlin como Colonial en este caso. Sí, sí. Doña Sara. Bueno, no hay una explicación concreta, por lo menos yo no la tengo, de por qué han caído más las inmobiliarias, pero quizás sí lo de los bancos es porque las noticias que han movido hoy más la bolsa han sido relacionadas con la guerra comercial, ¿no? Que Trump otra vez se ha puesto durito ayer. No recuerdo bien la frase, pero era algo así como que no jueguen, ¿no? Y entonces, bueno, todos los analistas o todo el mercado descontábamos acuerdo firmado hace unos días, o por lo menos en noviembre, y ahora parece que va a ser, si es que es diciembre. Lo que hemos hablado aquí muchas veces, que es ir y venir, o sea, es todo como nuevos un roces, ahora se calman, ahora se reproducen, en fin. Eso es, pero no ha habido noticias tan relacionadas directamente con la banca, como cuando hay temas pues de deuda, de prima de riesgo o de este tipo de... Bueno, yo decía antes que sí, hay una buena noticia sobre esta mesa hoy y es el precio del crudo. Los precios siguen cayendo. La barrera psicológica también de los $60 por barril parece que está en riesgo bajista, y que eso es bueno para una economía tan dependiente del petróleo como la española o de la importación del petróleo. A ver, es bueno, efectivamente, nosotros somos compradores siempre, ¿no? Entonces a nosotros la factura energética que se abarate es bueno desde un punto de vista económico, pero también hay que pensar que, por ejemplo, empresas como Repsol, que tienen tanto peso a nivel bursátil, les conviene precios por encima, por lo menos de 50 seguro, ¿no? Entonces, caídas en los precios, a estas compañías lo que hacen normalmente es que se refleje en bolsa. Eso al final suele tirar del índice y, bueno, el mercado o los ánimos del mercado no son tan positivos. Entonces, depende cómo se mire. Pero sí que es verdad que hay ahora muchos acontecimientos y muchas noticias y datos macro que hacen pensar que puede seguir cayendo. Y lo último, ya de todas formas, a última hora, o sea, ha ido cambiando el día, luego ha recuperado terreno. Ha recuperado. Hoy ha subido más de un 2% respecto al cierre de ayer. Bueno, Miguel. De hecho, eso último que decías, se ha evidenciado sobre todo en el Brent, en este caso. Y bueno, es verdad que es un cambio de tercio porque venimos de un inicio de trimestre bastante turbulento, con todos los temas que hemos tenido, el ataque a la petrolífera en Arabia Saudí, los datos de inventarios de petróleo que han sido bastante inestables. Hombre, es una noticia positiva. Bueno, por lo menos es una variable que no amenaza, ¿no? Lo que sí está en un tono amenazador es la relación entre los analistas de la economía europea que lidera Pierre Moscovici y el gobierno de España. ¿Por qué? Porque Bruselas ha advertido a España, cuidado, que están ustedes corriendo mucho riesgo de incumplir sus compromisos sobre el déficit y sobre la deuda en el año 2020. Y la Unión Europea les dice al Gobierno de España, tienen que hacer ajustes en los presupuestos presentados por 8.500 millones de euros. Yo no sé, sinceramente, si se puede ajustar tanto ese presupuesto que lanzaron bastante alegremente a Bruselas, ¿no? Es que está complicado, porque además en el tirón de orejas
Además, los datos no cuadran, es decir, en los presupuestos habla de un 94,4% de la deuda, luego Bruselas dice no, es que va a ser un 96,6%. Y luego, sobre todo, habla mucho de todo el tema estructural y de hacer un ajuste que asegure las pensiones. Entonces, yo creo que lo tiene complicado y es lo que hemos hablado aquí también muchas veces, que desde luego, no sé, subiendo impuestos a la banca que da empleo y demás, eso no va a arreglar esto. Lo que hay que hacer son pues medidas a largo plazo y que aseguren el crecimiento, que es lo importante, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento ha sido revisado a la baja. Claro, podría ser que esos presupuestos fueran devueltos a España. Es que además son antiguos, es que no están adaptados, claro. Don Miguel, ¿cómo ves este enfrentamiento presupuestario Bruselas-Madrid? Pues, ya sabemos que Bruselas con el tema de déficit y de deuda no juega. Y ahora mismo pues esa coalición PSOE-Podemos va a contrarreloj. Es decir, presentar un presupuesto de esa magnitud en el tiempo estipulado es bastante complicado. Imposible no hay nada, pero es bastante complicado. Bueno, ayer fue Nadia Calviño la que mandaba un mensaje supuestamente tranquilizador al sector empresarial, que ha empezado a hablar, la COE, el Círculo de Empresarios. Oiga, cuidado que este gobierno que nos viene es lo peor para nuestra economía. Eso es lo que dicen los, portavoces del sector empresarial. Hoy ha sido el propio presidente Pedro Sánchez el que en un foro de empresa familiar europea ha dicho eso que hemos visto antes. Ya nosotros que les apreciamos tanto y les consideramos tanto y tal. Y es la segunda que va esta semana. Quizás se ponen la venda antes de la herida, ¿no? A mí me da un poco la impresión que están nerviosos y eso es un mensaje que no tranquiliza, ¿no? Cuando te tienes que justificar tanto es porque a lo mejor tienes un as debajo de la manga o tú mismo sabes que al final esto no va a ser así y luego que también sabes la importancia que tiene, por supuesto, el sector empresarial en una economía. Entonces yo sería más práctica e intentaría ver de verdad luego qué van a implementar para ayudar a las empresas, pero ir lanzando mensajes como aparentemente tranquilizadores cuando ni siquiera además hay un gobierno. Para mí la imagen no es muy positiva, ni muy tranquilizadora. Tal cual, es anticipar medidas que todavía no han implementado y mucho menos saben cómo van a implementar. Entonces, es un pan para hoy, hambre para mañana. Y aparte con un factor, una herramienta tan clave para lo que es el desarrollo de la economía, sumándolo al tema de PIB y deuda, pues evidentemente no se puede quedar en palabras. Pues sí, ha puesto 3 ejemplos, es curioso lo de Pedro Sánchez y su profundo desconocimiento empresarial. Ha puesto 3 ejemplos, 3. La joyería Tous, que son bastante indepes, Roca, que sigue ahí exportando como puede, y Codorniu, que ya no está en manos de empresarios españoles, sino que está en manos de uno de esos grandes fondos que lo dirigen todo en el mundo. Así es que, bueno, tampoco en esto ha estado muy acertado el presidente en función. La verdad que de todas las empresas españolas que hay, yo es que no lo he visto, pero no lo sabía. Mira que hay empresas que significar allí, que no, en fin, bueno, él sabrá, pymes, además, por qué hace las cosas, no lo sé. En cualquier caso, sí que sé que estará muy contento Pablo Iglesias porque prácticamente no hablo de otra cosa en la campaña electoral. Recordarán el debate, hombre, que nos devuelvan, los bancos tienen que devolver 60.000 millones. Ese es casi el mantra de Pablo Iglesias, perdón. Bueno, hoy el Banco de España le ha aumentado las expectativas. Lo que está por ser devuelto y lo que invirtió este país en salvar a la banca no son 60.000 millones, sino 65.725 millones. Que se dice claro, es que además a precios de ahora, y tal como está precisamente Bankia, precisamente por la incertidumbre del gobierno, pues lo único que hace es caer, y para que se cumplieran las previsiones primeras que tenía el Banco de España se tendría que multiplicar por 3, que debe estar ahora mismo, pues no sé, cotizando unos 67, 68, con lo cual tendría que multiplicar por 3, entonces de ahí viene. O sea, que incluso puede ir a peor y puede ser que esa cifra sea superior a este paso. Cuanta más incertidumbre, más va a caer. Sin duda. Y eso al final, a ver, el primer punto donde va a repercutir es en la bolsa. Bueno, ya llevamos tiempo viendo los tonos de hoy. Y el segundo punto, pues evidentemente para el inversor y para su cartera, que por desgracia sigue estando muy apalancada en temas de banca. Bueno, vamos con los nombres propios. El primero de ellos es Celnex. ¿Por qué? Porque lidera las subidas en el IBEX hoy, lo hemos visto antes, y tiene el respaldo de algunos analistas, Credit Suisse, por ejemplo. ¿Cómo ven Celnex, su evolución reciente, y si se atreven a expresar algún pronóstico? Si lo supiera, si tuviese la bola, me encantaría. A ver, yo sí creo que Celnex es una compañía que tiene potencial, y lo he dicho muchas veces, yo creo que aquí incluso, y luego que lo está haciendo muy bien, y creo que todas las operaciones que ha hecho son buenas. Ojo, hay que vigilar la deuda que tiene. Y
y sí que tiene ese potencial. Pero también hay que ser prudentes porque cuando se pone, entre comillas, de moda un valor o los analistas le otorgan tanto potencial, porque además hay otra casa de análisis que yo creo que le otorga todavía superior a eso, si no recuerdo mal, 50 euros, no sé si es Goldman Sachs. Lo que suele pasar muchas veces es que el mercado compra como todos a una y luego eso puede ser peligroso, porque a la mínima que sea una noticia, a la mínima que sea algo, boom, se deshacen posiciones y la caída es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser prudente, hay que mirar bien la compañía desde un punto de vista fundamental y analizar sus ratios, su gestión y cómo está cotizando, si está cara o barata, pero yo sí creo que es una buena compañía y que sí que le queda potencial. Hombre, dentro del sector IT está aportando mucho valor. Sí que es verdad que desde octubre ha tenido un pequeño resbalón, estaba por encima de los 40 y ahora pues bueno, vuelve como a recuperar esa subida y eso al final, pese a que no está muy de moda, eso se debe principalmente a lo fundamental, es más que a la evolución en bolsa. Estas noticias claramente ayudan, pero son los fundamentales los que nos dan fuelle. Así es, pero hombre, si no es en esta situación, cuando los inversores claramente están buscando valores refugio, cuando Celnex se gana el realce que algunos le auguran, pues no va a ser nunca. No va a ser nunca, Eso claro. También es así, pero ¿no? es que las casas de análisis mueven mucho, o sea, y yo creo que influyen mucho a veces en ¿Demasiado, decisiones. quiere decir? No sé si quizá demasiado, y depende en qué tipo de inversores, pero a lo mejor en inversores minoristas que leen la prensa y que realmente no miran tanto los fundamentales y según lees esto, pues vas y compras. Entonces yo lo único que digo es que hay que ser prudente y que hay que tener un plan estratégico y acotar tus pérdidas y controlar el riesgo. Ya que lo siento, pero tenemos que volver a hablar del caso Villarejo en dos líneas. La primera, la pieza que afecta al BBVA. Hoy declaraba el BBVA, mejor dicho, su principal asesor jurídico, porque el banco está considerado un investigado en esa causa. La causa es la pieza 9 del caso Tandem, la primera que se abrió. No se conoce lo fundamental de esa declaración, son declaraciones secretas. Sus declaraciones al salir de la Audiencia Nacional han sido: nosotros colaboramos en todo, aquí no, en fin, no hay irregularidad que perseguir y por lo tanto, pues bueno, ¿qué va a decir el jefe de la asesoría jurídica del BBVA? La segunda parte de este meollo Villarejo tiene que ver con Iberdrola. Hoy se han conocido conversaciones de Villarejo, probablemente, si no seguro, grabadas por el propio Villarejo, con un responsable de seguridad de Iberdrola, en la que se hace gala de una información: las supuestas cuentas en Suiza de Florentino Pérez y de cómo ha tenido conocimiento Villarejo de esas cuentas. A lo mejor eso tiene que ver con ese consejero de los Albertos que salió por la ventanilla del Consejo de ACS, Manuel Delgado, se llama el hombre, que era el abogado de Correa. Correa utilizaba a este Arturo Fasana para sus inversiones en Suiza, como algunos otros, y al parecer pues esta pudo ser la información que le permitió a Villarejo especular con ella entre Iberdrola. Lo que sucede es que Villarejo le pedía a Iberdrola 10 millones de euros por facilitarles los datos concretos de los supuestos fondos que supuestamente Florentino Pérez tuviera en Suiza y, en un comentario que no tiene más valor que un comentario de chulería en bodega, el hombre de Iberdrola le dijo: 10 millones, pero si me sale más barato matarle. En fin, así están las noticias del IBEX. Ese es el rango de categoría que hace temblar y que espero no llegue al conocimiento de los inversores institucionales del otro lado del Atlántico, porque créanme que estas son cosas muy difíciles de explicar para que un fondo se fije en valores donde se ha actuado previamente así. Todo es supuestamente, pero vamos, cada vez menos supuestamente. Todo es supuestamente, pero si es así, a mí desde luego me impacta mucho, ¿no? Y creo que es guión, más que suficiente para que un buen director de cine haga una peli tremenda. Sí. Y creo que no está teniendo la repercusión que quizá debería o que en otros países sí tendría, porque verdaderamente... Bueno, son compañías que son grandes anunciantes y, en fin, y que tienen enorme predicamento en España, pero ya le digo una cosa. A mí me pone triste. Hemos conocido 2 piezas de 20. O sea que lo peor está por llegar, que suelen decirse en los ambientes de cine de las películas negras, ¿no? Efectivamente. Es que es prácticamente el pistoletazo de salida de
a saber cuántos más casos internos pues de esta naturaleza, ¿no? De esta naturaleza ilícita. Y son de una enorme gravedad, porque claro, imagínese que tiene que contar usted a un fondo norteamericano a ver cómo ha sido la gestión pues de Francisco González en el BBVA o de Ignacio Sánchez Galán en Iberdrola. Pues, y durante tantos años. Y luego ese claro. jefe de seguridad de Iberdrola parece ser que era la mano derecha de Galán. O sea, no 20 años junto a Galán, sí. Es que Y 17 contratos con Villarejo. Eso es lo que de momento se conoce de esa pieza separada del caso Tandem, que tendrá repercusión, ya veremos o no, sobre Iberdrola. Entre esto y los seres, Nos estoy quedamos esta bastante semana impactadísima. Sí, bueno, lo de los seres ha tenido usted tiempo para irse haciendo la idea. Han sido más de 10 años hasta llegar a la sentencia de la parte política, que quedan un montón de partes segregadas de los que se llevaron el dinero, porque aquí se podrá decir, hombre, yo creo que Griñán no se llevó €1 a casa, o Chávez no se llevó €1 a casa, o Madalena Álvarez no se llevó €1 a casa. Pues es probable. Ahora, otros sí se llevaron mucho dinero a casa, con las cosas como son. Bueno, ¿qué me dicen ustedes de la OPA sobre mercados, mercados y bolsas? Bolsas y mercados. Dicen algunos analistas que eso puede llegar a 43 euros. ¿Qué opinan? Sí, porque esa es la oferta que está por la parte de SIX y efectivamente sí puede llegar a los 43. Aquí es un poco lo que hablábamos antes con Celnex, que hay que saber tratar el asunto, ¿no? Porque también si ahora el inversor parece que va a haber guerra de OPAs, entonces eso va a ser beneficioso para el valor en bolsa, ¿no? Para la cotización de BME. Pero ojo, porque si luego de repente, que esto pasa muchísimas veces, por lo que sea, al final no sale ninguna, es un valor que está un poco inflado, es decir, que ese precio no tiene por qué corresponder a sus fundamentales. Y luego que haya OPAs y fusiones en este tipo de compañías, en los stock exchange, es muy normal y de hecho BME se lleva hablando muchos años, por lo menos 3 o 4, que era la que quedaba, porque se están haciendo grandes grupos, grandes fusiones. Así es. La alemana, si no me equivoco, es el cuarto debe ser el cuarto a nivel mundial, o es un grupo muy potente que también dicen que podría estar detrás y interesada. En fin, al final se trata un poco de hacer pues la globalización también en las bolsas, ¿no? Y que el inversor acceda a todos los valores. Redundando en su comentario, hubo una oferta sobre la bolsa de Londres que acabó en nada. Sí, efectivamente. Don Miguel. Sí, en conjunción con eso último, tenemos dos grandes pesos pesados por detrás de BME, o sea, por una parte el SIX y por otra Euronext. Y evidentemente eso, si lo trazamos en cifras de manera inmediata, ya hemos visto la subida, ¿no? De apenas 25 euros por acción a más de 35. Claro, porque el mercado hace el ajuste, pero claro, si al final no hay OPA, ojo, porque el que es especulador y dice, no, es que yo voy a entrar porque va a estar la OPA, va a llegar a los 43, me van a pagar esto, y por lo que sea al final no sale, pues te llevas también... Batacazo. Sí, el globo se desinfla, evidentemente. Claro. Sí, hay que ser prudentes en estas situaciones. Quiero hablarles también de la construcción, porque la construcción en España ha caído un 10%, lo dicen los datos, esto es bastante tozudo, y ese desplome es el mayor en ese sector de nuestro entorno europeo. ¿Cómo ven el asunto de la construcción? ¿Quién lo diría? Que nosotros, ¿Quién lo diría? El país constructor, el país del ladrillo, por excelencia. Tenemos el ladrillo averiado por Bueno, yo creo que eso corresponde un poco a la situación que estamos viviendo bueno, pues no sé si voy a decir desaceleración, pero bueno, de ralentización del crecimiento, de menor crecimiento. No estamos en crisis, pero bueno, como es un sector que tiene tanto impacto en nuestra economía, pues tiene lógica ese dato y que se vaya desinflando, ¿no? Pero no creo que haya una lectura más allá. Miguel. Bueno, pues yo creo que hay una idea mixta ahora mismo en el mercado. Es difícil pensar que un sector históricamente tan fructífero, incluso después de la crisis como la construcción, vaya a empezar a desinflarse ahora de manera tan rápida. Pero por otra parte, pues bueno, lo que sucede en suelo bursátil muchas veces, aunque no sea lo principal en lo que muchos inversores se fijan, sí que es verdad que es un buen catalizador. Hay que decir también que muchos fondos, que lo hemos comentado alguna vez aquí, que están viniendo mucho al mercado inmobiliario español, fondos extranjeros, se están moviendo mucho a la parte de alquileres, entonces no tanto a la de construcción, sino a edificios que ya existen y sacar una rentabilidad a todo lo que son alquileres de oficinas y demás, ¿no? Entonces, bueno, quiero comentarles una sentencia judicial que afecta y mucho a las compañías low cost de aviación, concretamente a Ryanair. Le ha dicho un juez a Ryanair, usted no puede cobrar por el equipaje de mano que lleven los pasajeros, que para eso lo llevan los pasajeros, ¿no? Y eso, pues supongo, no sé si son usuarios de Ryanair, pero que, va a ser un grave
un grave hándicap para los ingresos de esta compañía, que les acaba eso una buena pasta. Bueno, todavía se puede apelar, veremos qué hacen, ¿no? Lo que es más preocupante aquí, porque la sentencia son 20 euros a devolver, creo, es lo que puede venir detrás del resto de pasajeros de los últimos vuelos que les haya pasado lo mismo. Sí, señora. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto para otro trepidante Pulso Económico. Muchas gracias.